Buenas a todos, estoy encantado de que estéis en este canal para ver otro vídeo. En el caso de hoy vamos a tratar el análisis fundamental, técnico y cualitativo de Nike. Como sabéis, Nike es una empresa que fabrica zapatillas de deporte, ropa de deporte y otro tipo de accesorios. Entre sus marcas incluye la propia Nike, pero también incluye Converse y otro tipo de marcas. Tiene presencia sobre todo en Estados Unidos, pero también tiene presencia en Europa, en todas las partes del mundo realmente. Pero los principales mercados son Europa y Estados Unidos. Últimamente la empresa la ha estado pasando mal, y es cierto que realmente cuando uno empieza a analizarlo no lo entiende de primeras, porque realmente está habiendo un boom por el deporte, todos los tipos de deporte, la gente cada vez intenta moverse más, sobre todo después de la pandemia. Sin embargo, la empresa no lo está pasando bien. En este vídeo vamos a hacer esos tres tipos de análisis. Primero empezaremos por el técnico, luego pasaremos al fundamental y luego veremos un poco de enfoque cualitativo, pros y contras de la inversión, y haremos una pequeña conclusión sobre si merece la pena o no invertir en Nike. Realmente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Nike es una empresa con una ventaja competitiva importante, que es el poder de marca. Al final, todos conocemos esta marca. No es una empresa emergente, ni mucho menos, lleva muchísimos años entre nosotros. Por lo tanto, hay que evaluarla en base a esos criterios. Lo primero que vamos a ver en análisis técnico va a ser una pequeña comparativa también con empresas de su sector, viendo un poco qué está pasando, qué ha pasado. Pero bueno, ya os anticipo que bueno, viene cayendo bastante tiempo, sobre todo desde sus máximos en 2021. Lo vamos a ver primero en análisis técnico. Buenas, esta parte va a ser análisis técnico. Quiero enseñaros un poco cómo lo suelo hacer yo, en qué suelo fijarme. Lo primero de todo que estáis viendo es que yo utilizo TradingView. Es una página muy sencilla de usar, la verdad. Yo la recomiendo sobre todo para análisis técnico. También sirve para seguir el mercado, para otro tipo de análisis. Pero la verdad es que yo le saco partido de esta forma. Lo primero que quiero que veáis en el gráfico, ya lo estáis viendo, es que si nos vamos desde los máximos que estuvieron en torno a los $180 por acción a la situación actual en la que estamos en 68,90, ha caído en torno a un 61%. Es una caída muy seria. Veremos luego fundamentalmente también a qué implica y a qué se debe. Pero bueno, lo primero que debéis notar es que estamos grabando a día 9 del 2 de 2025, por lo que este gráfico se va a ir moviendo, obviamente. A día de hoy el precio es 68,80. La verdad es que la empresa lleva un castañazo desde máximos tremenda, porque es un 60%. Es cierto que si podemos verlo, si lo volvemos a marcar, vemos que ya en el propio 2021, cuando hubo todo el tema de la subida de tipos, la crisis de Ucrania y otro tipo de situaciones en los mercados, ya cayó un 50%. Sí que es cierto que aquí tuvo un rebote muy fuerte. Si lo queremos ver, estamos hablando de un rebote alrededor de un 50%, básicamente, que parecía que quizá pues es lo que comentábamos. Aquí se rebotaron con fuerza los mercados también un poco, no solamente fue Nike. Y nada, vimos como realmente Nike estaba viendo pues que estaba mejorando, que todo iba un poco mejor. También es verdad que a partir de este anuncio, luego veremos el porqué, si os fijáis, estos huecos, estos gaps, realmente son de anuncios. Cuando se han anunciado resultados, cuando se han dado cualquier tipo de detalles sobre los beneficios, la empresa se ha desplomado. Sin embargo, yo he puesto un par de competidores para que lo veamos. Si nos vamos a Adidas también, esto es el 20, ¿vale? También sufrió esa caída hasta el 22, pero desde que tocó esos mínimos ha rebotado y realmente estamos hablando de que ha subido pues un 170%, la verdad. Obviamente nadie va a entrar en mínimos, nadie sabe cuándo están los mínimos, pero si queremos ver la diferencia entre Nike y Adidas y otros competidores, vemos que quizás nos está indicando ya el gráfico que hay cosas que no se están haciendo bien dentro de la compañía. Además de Adidas, también hay otras empresas similares a Nike en cuanto a sentimiento de los mercados, como puede ser Puma, por ejemplo, pero realmente no me carga. Puede ser Puma y realmente pues lo que vemos es que que está pasando algo en el sector del calzado, realmente, porque si aquí nos fijamos, también pasa lo mismo, ¿no? Va desde noviembre, cae un 60%, pero es que a día de hoy Puma está un 80% abajo. Realmente situaciones
difíciles de prever en los mercados, cambios de tendencias y lo analizaremos un poco más profundamente. En cuanto para finalizar el análisis técnico, a mí me gusta meter un indicador que es el RSI. El RSI es un muy buen indicador porque nos dice un poco cómo está la situación. Y a ver, nos está diciendo que prácticamente ahora mismo está en niveles de sobreventa. Bueno, a ver, es una cosa a tener en cuenta para saber un poco el timing del momento. Sobre todo yo lo suelo mirar para comprar o vender. Pero bueno, yo me fijaría, por ejemplo, que es otra cosa que a mí me parece más interesante en el caso de Nike, es que realmente esta barrera del 60 es el mínimo del COVID. El caso es que está en 68,68. Pero es que si nos vamos al Dow Jones, que es el índice de las 30 empresas más grandes de Estados Unidos, vale, ha habido una pequeña corrección últimamente, pero es que está en máximos prácticamente históricos. Por lo tanto, no ha caído el mercado para que Nike esté donde está. Es decir, si el mercado empezase a caer ahora, yo creo que Nike iría otra vez a esos mínimos que hemos visto seguro. Además, seguro. ¿Por qué? Porque tiene tendencia negativa. No ha caído el mercado y ella ya ha caído. Por lo que ante cualquier movimiento negativo de los mercados se va a ir a buscar los 60 seguro. Y ya si queremos nos sería los 50, que es la última composición de mínimos que vemos aquí en el gráfico. Pero bueno, yo lo veo complicado. Ahora vamos a pasar al análisis fundamental, posterior a este, y daremos un poquito más de detalle sobre la empresa. Análisis fundamental de la empresa. Lo primero de todo, a mí me gustan un tipo de páginas como TKR, Market Screener o incluso Investing. Yo me suelo pasar esos datos a una plantilla y los analizo. Pero bueno, pasando un poco más a Nike, yo os digo dónde saco los datos y ya vosotros, por si queréis seguir curioseando, que esa es la clave del vídeo realmente. Pues Nike realmente estamos en una situación complicada. ¿Por qué? Tocó máximos de facturación y importe en torno al 22 y realmente no ha crecido. De hecho, en la última presentación de resultados, que fue la del cuarto trimestre del 24, comparada con el 23, han caído tanto las ventas como los márgenes, como muchos otros tipos de métricas. Eso ya es muy negativo de por sí. De hecho, los grandes gaps que hemos visto anteriormente en el técnico de caídas importantes se debieron a ese tipo de presentación de resultados. Ya la presentación de resultados de junio, bueno, del fiscal year 2024 no fueron buenos, que lo suele presentar el 31 de mayo, que lo presenta en junio. Ya no fueron buenos porque realmente no había habido crecimiento de 2023, o sea que estamos en una situación complicada. ¿Por qué? Porque al final el crecimiento es la base motora de las empresas y de las acciones. Los ingresos netos es realmente una de las grandes partes que mueven las empresas. ¿Por qué? Porque sin ingresos no hay dinero. Y sin dinero no hay capacidad ni de aumentar el CAPEX, ni de aumentar CAPEX, que son las inversiones, o ni siquiera de recomprar acciones, que es una política que agrada a los accionistas, pagar dividendos. Entonces, ahí empieza el primer problema. ¿Por qué? Vamos un poco a ver la historia de la empresa. Realmente Nike toda la vida ha vendido sus zapatillas a tiendas de barrio, a centros comerciales, a Foot Locker, a JD, a este tipo de marcas, ¿no? Y esas tiendas vendían sus zapatillas. O sea, realmente tiene un intermediario preventa. Es verdad que con el surgimiento de Internet, tú ya puedes vender tu propia marca a través de tu propia página web. Que claro, eso en principio y en teoría es mejor para el consumidor y para ti como empresa. ¿Por qué? Porque lo vendes sin intermediarios, sin tener que pagar y controlando tu producto. ¿Qué pasa? Que en el sector quizá del calzado, este tipo de venta no termina de convencer. ¿Por qué? Porque al cliente le gusta probarse las zapatillas, ver cómo le quedan. No es lo mismo que a lo mejor la ropa o otro tipo de cosas que sí que se está vendiendo muchísimo más por internet. Que no digo que no tenga un volumen muy grande de facturación a través de internet, sino que apostarlo todo a esa carta, que es lo que hizo Nike en el 21-22, te puede salir mal, y es lo que ha pasado. Luego, por otra parte, en cuanto a la empresa, en cuanto a balance, finanzas y demás propias de la empresa, sí que es cierto que tiene capacidad de endeudamiento, es decir, no está en una situación crítica en cuanto a ese término. Por lo tanto, le da un punto a favor y un punto positivo en el sentido de que si tiene que hacer inversiones para recuperar esa imagen de marca que está perdiendo, volver a introducirse en las tiendas, incluso crear sus propias tiendas y darle mucha más salida a su negocio, lo puede hacer porque tiene esa capacidad. Es cierto que se han empeorado ciertos ratios, pero bueno,
Luego realmente yo suelo utilizar un par de métricas, un par de fórmulas, y utilizando la fórmula de Graham, por ejemplo, para poneros un ejemplo, que realmente Benjamin Graham fue uno de los profesores de Warren Buffett, realmente le da un valor intrínseco o un valor de un margen de seguridad de un 40% a la acción respecto a precios actuales. Según ese análisis, debería valer en torno a 110, 120. ¿Por qué? Porque los beneficios por acción no son malos realmente como tal, pero si nos vamos a la fórmula, que la pondré, tenemos un problema muy grave si no hay ni crecimiento y sobre todo si las perspectivas son malas. ¿Por qué? Porque Graham suponía en este caso un 10% de crecimiento. Yo, sinceramente, no lo creo plausible a día de hoy para Nike, pero creo que tiene que reformular todo el negocio. Luego, también tenemos que tener en cuenta que han entrado competidores, eso lo veremos en la siguiente parte del vídeo, pero ya no solamente están Nike y Adidas en el mundo, hay muchísimas más marcas que les compiten de tú a tú. Y eso ha erosionado todo. Realmente ese es el principal problema que ha tenido Nike estos 2-3 años y también que se ha quedado un poco fuera. Pero lo veremos en la siguiente parte. Buenas, ahora estamos en la parte de análisis cualitativo, aunque realmente parte de la parte fundamental y además van muy correlacionados porque unos buenos resultados a nivel contable, financiero, hacen que la parte cualitativa mejore, obviamente. Lo primero de todo es que, bueno, a día de hoy Nike está cotizando a un PER en torno a las 25 veces beneficios, es decir, tampoco es un PER excesivamente bajo, no está cotizando a 5 veces beneficios, por lo que, bueno, está un poco en torno a la media, eso hay que tenerlo claro. Sí que es cierto que Nike tiene una ventaja competitiva muy importante, que eso es un punto a favor. De hecho, es el punto a favor de la tesis. Sin embargo, es verdad que esta marca está siendo muy atacada por otras marcas, como pueden ser Hoka y On. Estas dos marcas han ganado mucho peso en los últimos 10 años, sobre todo en los últimos 5, post pandemia. Hoka en el segmento de running y On también en el segmento de running y de deportes como el tenis y demás. ¿Qué realmente me preocupa de estas dos marcas? Que Nike, yo creo que no se ha visto expuestas a este tipo de competencia, porque al final Adidas y Nike eran como una especie de duopolio del calzado y del deporte. Es verdad que estaba Puma, que ya hemos visto que estaba muy mal, pero realmente no han vivido una situación en la que les hagan tantos competidores. Además, a día de hoy, el público cada vez se segmenta más por sus deportes, es decir, el que hace gimnasio, el que hace crossfit, el que hace running, el que hace pádel, el que hace tenis, se van segmentando mucho más y buscan una zapatilla concreta para ese deporte. Y Nike es un poco más generalista. Eso en cuanto a la parte, digamos, de calzado deportivo. En cuanto al calzado de moda, es verdad que tiene marcas muy importantes como Jordan. Esta marca es también otra de las partes buenas de la tesis, que es una marca que no ha perdido precio durante mucho tiempo. La gente la tiene muy valorada y sobre todo en Estados Unidos es un símbolo de calidad y además todos lo sabemos que hay zapatillas míticas con esa marca. Además siempre hace una apuesta joven hace una apuesta por atletas jóvenes por parte de Nike, por lo que probablemente en los próximos años recupere un poco parte de ese segmento deportivo, de moda y demás. ¿Qué partes le veo negativas a la tesis? La primera parte negativa, que ya la hemos comentado un poco antes, es que está plana en cuanto a ingresos, en cuanto a EBITDA, en cuanto a otro tipo de variables. Incluso ingresos, si comparamos el último trimestre 24 contra el 23, que es uno de los trimestres fuertes de este tipo de marcas, han caído los ingresos, por lo que estamos viviendo una situación muy complicada para Nike. Eso es el punto negativo. Ya hemos dado una positiva y una negativa. Vamos con otra positiva. Otra cosa positiva es que tiene margen de endeudamiento. Es decir, puede hacer una reconversión, puede hacer una estrategia más, puede hacer incluso una gran campaña más. Bueno, y seguro que muchísimas más. Por lo que realmente estamos en una situación en la que tiene una estabilidad financiera muy importante. Eso es muy importante a la hora de poder darle capacidad de crecimiento a la empresa, de poder invertir en nuevos atletas, de crear incluso, no nuevas marcas, pero sí nuevo tipo de segmentos. Y ese es el otro punto a favor. Cuando nos vamos a los puntos en contra, yo también veo uno muy claro, y es que ellos lo comentan en sus propias... Cuando uno se lee el informe anual, ellos lo comentan, y es ¿qué factores les pueden afectar? Está en el último. Hablan de una guerra comercial, literalmente es lo que va a pasar, o está pasando, empezando a pasar un poco, ¿no? Que esa subida de aranceles. Nike produce en países asiáticos, en China, eso también, sobre todo China, en verdad, y Vietnam. Entonces, si esos productos van a estar grabados con un arancel especial, como propone Donald Trump,
vamos a tener una situación muy complicada para Nike, porque va a haber un incremento en sus costes. Otro tema que también señala, que para mí es muy importante, es su capacidad de predecir tendencias, modas y crear ese tipo de zapatilla que guíe un segmento. Por ejemplo, Adidas lo hizo con la Samba. Adidas con Samba hizo una zapatilla que se ha puesto de moda y ha rejuvenecido la empresa, por decirlo de alguna forma. ¿Puede Nike hacer eso? Yo no lo dudo, pero realmente lleva mucho tiempo sin sacar una zapatilla que la saque del estadio. Si nos vamos al lado positivo, que ya os he dado dos razones más negativas, pero si nos vamos al lado positivo es que yo creo que si sigue cayendo se puede poner muy interesante. ¿Por qué? Porque es una empresa que ya está prácticamente a valor residual, en sentido de la marca sigue teniendo impacto, es verdad que está siendo erosionada, pero sigue teniendo su impacto, tiene capacidad, tiene reconocimiento internacional. Además vive en una tendencia positiva, que es el incremento del deporte. Yo creo que puede ser una empresa que puedes tener en tu lista de seguimiento en cualquier plataforma o lo que quieras, porque realmente puede dar una buena oportunidad de compra. Esa es una opinión. Sin embargo, yo creo que a día de hoy hay que esperar un poco, es mi opinión. ¿Por qué? Porque veo que tiene muchas amenazas todavía por resolver, tiene muchos problemas que sacar encima. Y luego, por terminar ya, el último punto que yo me suelo fijar es en el accionariado. Es verdad que Phil Knight sigue teniendo, hay dos tipos de acciones, la clase A y la clase B. Phil Knight tiene la clase A y los demás tenemos la clase B, o los que ya lo tengamos. Entonces, ¿qué pasa? Que él sigue teniendo participaciones en la empresa. Eso es importante, me gusta que una parte del fundador siga teniendo decisiones en la empresa. Sin embargo, cuando nos vamos a los miembros del consejo y demás, no veo eso. Realmente pondré un pantallazo para que lo veáis. Alrededor de los 10 miembros o 11 del consejo es que no suman ni un 5% del accionariado de Nike. Para mí eso es algo que me echa para atrás, porque no están incentivados con la empresa. Y eso para mí es uno de los últimos puntos que también me hace dudar un poco en este tipo de inversión, la verdad. Pero bueno, sinceramente, espero que te haya gustado el vídeo. Si tienes tu opinión, déjala en comentarios, yo estaré encantado. Recuerda que esto no es una recomendación de compra ni de venta de la empresa. Tienes que hacer tus propios análisis y lo comentas y seguro que sacas conclusiones muy importantes. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.